La luz de octubre entraba oblicua por las ventanas del departamento de Guadalupe en la colonia Roma, creando sombras alargadas sobre las cajas de mudanza que aún no había terminado de desempacar. Habían pasado 6 meses desde que firmó los papeles del divorcio con Miguel, 6 meses intentando reconstruir una vida que se había desmoronado como arena entre sus dedos. El café en su taza se había enfriado mientras revisaba distraídamente su teléfono, una costumbre que había desarrollado para llenar el silencio aplastante de las mañanas solitarias. La notificación apareció sin advertencia, un golpe directo al estómago que la dejó sin aire. Una foto en la cuenta de Instagram de su hermana menor, Valeria. La imagen mostraba a Miguel sosteniendo un recién nacido envuelto en una manta azul, su sonrisa amplia y orgullosa, mientras Valeria aparecía recostada en una cama de hospital, pálida pero radiante. El pie de foto decía simplemente: «Bienvenido al mundo, Matías, nuestro milagro». Guadalupe dejó caer el teléfono sobre la mesa como si quemara. Sus manos temblaban violentamente. Hizo cálculos mentales frenéticos, contando meses hacia atrás, y la verdad la golpeó con una claridad brutal. Cuando ella y Miguel todavía estaban casados, cuando su hermana venía a cenar los domingos y la abrazaba diciendo que todo estaría bien después de cada discusión matrimonial, cuando Valeria le aconsejaba sobre cómo salvar su matrimonio mientras destruía todo desde dentro. El departamento de repente se sintió demasiado pequeño, las paredes cerrándose sobre ella. Guadalupe se puso de pie bruscamente, derribando la silla. Necesitaba aire, necesitaba respuestas. Necesitaba confrontar la traición que había estado gestándose bajo su propio techo sin que ella lo supiera. Agarró las llaves de su auto y salió del departamento sin siquiera cambiarse la pijama. Las calles de la Ciudad de México estaban congestionadas como siempre, el tráfico de media mañana, moviéndose con una lentitud exasperante. Cada semáforo en rojo era una eternidad. Cada minuto de espera alimentaba la furia que crecía en su pecho, como un incendio descontrolado. Tocó el claxon repetidamente, ganándose miradas molestas de otros conductores, pero no le importó. Llegó al hospital privado en la zona de Polanco 20 minutos después, dejando el auto mal estacionado. Sus pasos resonaban con fuerza en los pasillos pulidos mientras buscaba la habitación. Una enfermera intentó detenerla, mencionando algo sobre horarios de visita, pero Guadalupe la ignoró completamente. Finalmente encontró el número de habitación que había visto en las etiquetas de ubicación de las redes sociales de Valeria. Empujó la puerta sin tocar. La escena que encontró era de una domesticidad nauseabunda. Miguel estaba sentado en una silla junto a la cama, sosteniendo al bebé con una ternura que nunca había mostrado durante los últimos años de su matrimonio. Valeria levantó la vista, y su expresión pasó de la sorpresa al miedo en un instante. «Guadalupe», empezó Valeria, su voz débil. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Guadalupe, su voz temblando de rabia contenida. «¿Cuánto tiempo estuvieron acostándose a mis espaldas?». Miguel se puso de pie lentamente, protegiendo al bebé contra su pecho. «Lupe, por favor, no es el momento, no es el momento». La risa de Guadalupe salió áspera, casi histérica. «¿Cuándo hubiera sido el momento apropiado, Miguel? ¿Cuando todavía estábamos casados y ella venía a nuestra casa? ¿Cuando me decías que trabajabas hasta tarde y estabas con mi hermana?». Valeria comenzó a llorar, lágrimas rodando por sus mejillas pálidas. «No fue así, no empezó de esa manera». «¿Cómo empezó entonces?». Guadalupe dio un paso hacia la cama, sus puños apretados a los costados. «Ilumíname, hermanita. Explícame cómo llegaste a la cama de mi esposo». La tensión en la habitación era palpable, el aire espeso con años de mentiras y traición. Miguel intentó entregar el bebé a una enfermera que había entrado alertada por las voces alzadas, pero el niño comenzó a llorar, un sonido agudo que atravesaba la atmósfera cargada. «Tú nos abandonaste emocionalmente mucho antes del divorcio», dijo Miguel finalmente, su voz cargada de una justificación que sonaba hueca incluso para él. «Siempre estabas trabajando, siempre ocupada, nunca tenías tiempo para nosotros. ¿Así que la solución era acostarte con mi hermana?». Guadalupe sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero se negó a llorar frente a ellos. «¿Ese es tu argumento? ¿Que yo trabajaba demasiado para mantener nuestra casa, para pagar tus deudas, para construir un futuro?».
Valeria se incorporó con dificultad en la cama. Guadalupe, por favor, entiendo que estés enojada, pero acabamos de tener un bebé. Esto no es saludable para Matías. La mención del nombre del niño, un nombre que Guadalupe había elegido para el hijo que nunca pudo tener con Miguel, fue la gota que derramó el vaso. Durante años, había luchado con la infertilidad, había soportado tratamientos dolorosos, había llorado cada mes cuando llegaba su periodo, y ahora descubría que su hermana había logrado sin esfuerzo lo que ella nunca pudo. Quiero que sepan algo, dijo Guadalupe, su voz ahora fría y controlada, más aterradora que cuando gritaba. Van a pagar por esto. No sé cómo ni cuándo, pero van a pagar cada lágrima, cada noche que pasé cuestionándome qué había hecho mal, cada momento que ustedes me robaron. Salió de la habitación sin esperar respuesta, dejando atrás el llanto del bebé y las voces que intentaban llamarla. En el estacionamiento, finalmente se permitió desmoronarse. Se sentó en su auto y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, golpeando el volante con frustración impotente. Cuando finalmente pudo recuperar la compostura lo suficiente para conducir, Guadalupe no regresó a su departamento. En lugar de eso, manejó hacia la casa de su mejor amiga, Sofía, quien vivía en Coyoacán. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba un plan, necesitaba encontrar una manera de procesar la traición que amenazaba con consumirla por completo. Sofía abrió la puerta de su casa colonial en Coyoacán y supo de inmediato que algo terrible había sucedido. Guadalupe estaba de pie en el umbral, los ojos hinchados y rojos, el cabello despeinado, todavía en pijama. Sin decir palabra, Sofía la jaló hacia adentro y la guió hasta la sala, donde la sentó en el sofá de terciopelo verde que había pertenecido a su abuela. «Cuéntame todo», dijo Sofía preparando té de manzanilla en la cocina adyacente, mientras Guadalupe comenzaba a relatar la historia entre sollozos entrecortados. Cuando Guadalupe terminó, Sofía estaba pálida de indignación. Se había conocido desde la universidad. Habían sido compañeras de cuarto. Habían construido una amistad inquebrantable a lo largo de 15 años. Sofía había sido dama de honor en la boda de Guadalupe. Había sostenido su mano durante los tratamientos de fertilidad. Había estado presente en cada crisis del matrimonio. «Esa maldita», siseó Sofía, paseando por la sala con pasos agitados. «Y Miguel, Dios, siempre supe que era un cobarde, pero esto supera todo». Guadalupe tomó un sorbo de té, el líquido caliente quemando su garganta de tanto llorar. «No sé qué hacer, Sophie. Me siento tan estúpida. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no vi las señales?» «Porque confiabas en ellos», respondió Sofía, sentándose junto a su amiga y tomando su mano. «Porque nadie espera que su propia hermana y su esposo la traicionen de esa manera. No fuiste estúpida, Lupe. Fuiste humana». Las dos mujeres se quedaron en silencio por un momento. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo en la pared. Afuera, la tarde de octubre traía consigo un cielo gris que amenazaba lluvia, el clima reflejando perfectamente el estado de ánimo dentro de la casa. «Necesito hacer algo», dijo finalmente Guadalupe, su voz adquiriendo un tono de determinación que no había tenido antes. «No puedo simplemente quedarme sentada y dejar que se salgan con la suya. No puedo dejar que piensen que pueden destruir mi vida y seguir adelante felices sin consecuencias». Sofía la miró con cautela. «¿Qué estás pensando?» «No lo sé exactamente», admitió Guadalupe, «pero sé que necesito evidencia. Necesito probar que su relación comenzó mientras Miguel y yo todavía estábamos casados. Si puedo demostrar el adulterio, puedo reabrir el acuerdo de divorcio. Miguel me dejó prácticamente sin nada. Dijo que no había bienes que dividir porque todo estaba a nombre de su empresa. Pero si hay prueba de infidelidad», los ojos de Sofía se iluminaron con comprensión. «Podrías reclamar compensación. Podrías hacer que esto le cueste». «Exactamente», asintió Guadalupe. «Y no se trata solo del dinero. Se trata de que reconozcan lo que hicieron. Se trata de justicia». Sofía se levantó y comenzó a caminar de nuevo, esta vez con propósito. «Mi primo trabaja como investigador privado. Ha manejado casos de infidelidad antes. Si alguien puede encontrar evidencia, es él». «¿Crees que nos ayudaría?», preguntó Guadalupe, sintiendo la primera chispa de esperanza en horas. «Por supuesto. Roberto me debe varios favores». Sofía ya estaba marcando en su teléfono. «Además, una vez que le cuente lo que pasó, va a querer ayudar».
Tiene un código moral muy fuerte sobre este tipo de cosas. La conversación telefónica fue breve pero productiva. Roberto aceptó reunirse con ellas esa misma tarde en un café cerca de su oficina en la colonia Condesa. Guadalupe se cambió con ropa que Sofía le prestó, se lavó la cara y intentó componerse lo mejor que pudo. El café estaba medio vacío cuando llegaron. El aroma de granos recién molidos llenaba el espacio moderno con paredes de ladrillo expuesto. Roberto ya estaba sentado en una mesa del fondo. Un hombre de 40 y tantos años, con cabello entrecano y ojos agudos que parecían catalogar cada detalle. Después de las presentaciones, Guadalupe volvió a contar su historia, esta vez con más control, enfocándose en los hechos y las fechas. Roberto tomaba notas en una libreta gastada, interrumpiendo ocasionalmente para hacer preguntas específicas. ¿Tienes acceso a las cuentas bancarias compartidas?, preguntó. Solo hasta la fecha del divorcio. Después de eso, Miguel cerró todo. ¿Mensajes de texto? ¿Correos electrónicos? ¿Algo que pueda indicar comunicación inapropiada? Guadalupe negó con la cabeza, frustrada. Borré todo después del divorcio. Quería empezar de nuevo, quería olvidar. Roberto asintió comprensivamente. Entiendo, pero hay otras formas de obtener evidencia. Registros telefónicos, historial de ubicaciones si tenían sus datos de localización activados, recibos de hoteles o restaurantes. Si se veían regularmente, dejaron un rastro. ¿Cuánto tiempo tomaría?, preguntó Sofía. Depende de qué tan cuidadosos fueron. Roberto cerró su libreta. Pero basándome en lo que me cuentas, no creo que fueran particularmente cautelosos. La gente que tiene aventuras mientras todavía están casados rara vez es tan inteligente como cree ser. Se confían, cometen errores. Guadalupe sintió un nudo en el estómago. Hay algo más que necesito que investigues. Roberto levantó una ceja, esperando. El bebé. Necesito saber con certeza cuándo fue concebido. Si puedo probar que Miguel es el padre y que el bebé fue concebido mientras todavía estábamos casados, tengo un caso mucho más fuerte. Eso es más complicado, advirtió Roberto. Necesitarías una prueba de paternidad, y para eso necesitas el consentimiento de Miguel o una orden judicial. Entonces, conseguiremos una orden judicial, dijo Guadalupe con determinación. Haré lo que sea necesario. Roberto la estudió por un momento. Luego asintió lentamente. De acuerdo. Voy a necesitar toda la información que tengas sobre Miguel y Valeria. Direcciones, lugares de trabajo, rutinas diarias, nombres de amigos y conocidos. Cualquier cosa que pueda ayudarme a rastrear sus movimientos durante los últimos 9 meses. Guadalupe pasó la siguiente hora proporcionando detalles, algunos dolorosos de recordar. Habló sobre cómo Miguel siempre trabajaba tarde los martes y jueves, cómo Valeria había comenzado a ir al gimnasio en el mismo horario, cómo ambos habían empezado a ser evasivos con sus teléfonos alrededor del mismo tiempo. Cuando terminaron, el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de la Ciudad de México con tonos naranjas y rosas que contrastaban con la gravedad de la situación. Roberto les prometió comenzar la investigación de inmediato y mantenerlas informadas. De regreso en el auto, Sofía condujo en silencio mientras Guadalupe miraba por la ventana, viendo pasar las calles familiares de la ciudad donde había crecido, donde se había casado, donde su vida había implosionado. Se sentía extrañamente tranquila ahora, el shock inicial reemplazado por una determinación fría. ¿Estás segura de esto?, preguntó finalmente Sofía. Una vez que empieces por este camino, no hay vuelta atrás. Las cosas van a ponerse feas. Ya están feas, respondió Guadalupe. La diferencia es que ahora voy a luchar. No voy a ser la víctima silenciosa que ellos esperan que sea. Esa noche, sola en su departamento, Guadalupe comenzó a revisar cajas que no había abierto desde la mudanza. Encontró álbumes de fotos, recuerdos de su matrimonio, documentos financieros. Estudió cada papel con nuevos ojos, buscando pistas que hubiera pasado por alto. Encontró recibos de tarjetas de crédito que no reconocía, cargos en restaurantes durante noches que Miguel había dicho que estaba trabajando. Cada descubrimiento era como arrancar una venda de una herida que nunca había sanado correctamente. Dolía, pero también aclaraba. Por primera vez en meses, Guadalupe se sintió con un propósito. No sabía cómo terminaría todo esto, pero sabía que no se rendiría hasta obtener las respuestas y la justicia que merecía. 3 semanas después de contratar a Roberto,
Guadalupe recibió una llamada que lo cambiaría todo. Estaba en su oficina, una pequeña consultoría de recursos humanos que había comenzado después del divorcio, intentando concentrarse en revisar currículums cuando su teléfono vibró. «Tengo algo», dijo Roberto sin preámbulos. «Necesitas venir a mi oficina ahora». El tráfico hacia la Condesa fue una tortura. Cada semáforo, cada camión que se atravesaba en su carril, cada motociclista zigzagueando entre autos, todo conspiraba para hacerla llegar más tarde. Cuando finalmente llegó a la oficina de Roberto, un espacio discreto en un segundo piso, con ventanas que daban a la avenida principal, Sofía ya estaba ahí. Roberto tenía varios archivos esparcidos sobre su escritorio, fotografías, documentos impresos, registros telefónicos. Su expresión era seria pero satisfecha, como un cazador que finalmente había acorralado a su presa. «Siéntate», indicó, señalando una silla frente al escritorio. «Esto va a tomar un rato». Comenzó colocando una serie de fotografías frente a Guadalupe. Mostraban a Miguel y Valeria entrando y saliendo de un hotel boutique en la colonia Juárez. Las fechas en las esquinas de las fotos eran todas de cuando Guadalupe todavía estaba casada con Miguel. «Conseguí estas del sistema de seguridad del hotel», explicó Roberto. «Tienen un registro de todas las veces que se registraron durante un periodo de 8 meses. Siempre usaban efectivo, probablemente pensando que sería más difícil de rastrear, pero no contaban con que el hotel mantuviera registros de video tan detallados». Guadalupe sintió que le faltaba el aire. Ver la evidencia física de la traición era diferente a simplemente saberlo. Ahí estaban, en imagen tras imagen, su ex esposo y su hermana, caminando juntos, sonriendo, tocándose de formas que no dejaban duda sobre la naturaleza de su relación. «Hay más», continuó Roberto, colocando una carpeta gruesa sobre el escritorio. «Registros telefónicos, cientos de llamadas y mensajes entre ellos, muchos durante horas de trabajo de Miguel, cuando supuestamente estaba en reuniones. La frecuencia y duración de las comunicaciones aumentó dramáticamente 6 meses antes de tu divorcio». Sofía tomó la mano de Guadalupe, apretándola con fuerza. «¿Es suficiente para el caso?» «Es más que suficiente», confirmó Roberto, «pero hay algo más que necesitan ver». Sacó otro conjunto de documentos, estos con membrete de un banco. «Investigué las finanzas de Miguel como me pediste. Resulta que mintió sobre no tener bienes que dividir. Tiene varias cuentas bajo el nombre de su empresa, propiedades que declaró como activos comerciales, pero que son claramente personales. Un condominio en Playa del Carmen, una casa en Valle de Bravo. Ocultó millones de pesos en activos durante el divorcio». La habitación pareció inclinarse. Guadalupe se aferró al borde del escritorio. «¿Cómo es posible? Mi abogado revisó todo». «Tu abogado revisó lo que Miguel presentó», explicó Roberto. «Pero Miguel tiene un contador muy creativo, que estructuró todo para que pareciera que los activos pertenecían exclusivamente a la empresa y no tenían valor personal. Es fraude y es ilegal». «¡Santo Dios!», murmuró Sofía. «Esto es enorme». Roberto asintió gravemente. «Con esta información puedes hacer 2 cosas. Primero, puedes reabrir el acuerdo de divorcio basándote en el adulterio y el fraude financiero. Segundo, puedes presentar cargos criminales por ocultar activos durante el divorcio. Miguel podría enfrentar tiempo en prisión». Guadalupe se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de descubrir. No era solo una aventura, no era solo una traición emocional. Miguel había planeado meticulosamente dejarla sin nada, había mentido bajo juramento, había cometido fraude, y Valeria había sido cómplice de todo. «¿Qué pasa con el bebé?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. Roberto intercambió una mirada con Sofía antes de responder. «Según mis cálculos basados en la fecha de nacimiento y el desarrollo típico del embarazo, Matías fue concebido aproximadamente 9 meses antes de su nacimiento. Eso coloca la concepción durante un periodo en el que tienes evidencia fotográfica de Miguel y Valeria juntos en el hotel. Pero necesitamos prueba definitiva», dijo Guadalupe. «Necesitamos una prueba de paternidad. Para eso necesitas una orden judicial», le recordó Roberto. «Pero con toda esta evidencia, un juez definitivamente la otorgaría. El problema es que una vez que presentes la moción, Miguel y Valeria sabrán que los estás investigando. Tendrás que estar preparada para la guerra». Guadalupe se puso de pie
y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía ante ella. Las luces comenzaban a encenderse mientras caía la noche. Millones de personas viviendo sus vidas, ajenas al drama que se desarrollaba en esta pequeña oficina. Por un momento, se permitió imaginar cómo sería simplemente dejar todo ir, mudarse a otra ciudad, empezar completamente de nuevo sin mirar atrás. Pero esa no era ella. Nunca había sido alguien que huía de los problemas. Había construido su carrera desde cero, había navegado la burocracia mexicana para establecer su propio negocio, había sobrevivido a años de tratamientos de fertilidad que habrían destrozado a una persona más débil. No iba a rendirse ahora. «Ya hazlo», dijo, volviéndose hacia Roberto con nueva determinación. «Prepara todo para presentarlo ante el juez. Quiero reabrir el divorcio, quiero la prueba de paternidad, quiero que Miguel pague por cada mentira». Roberto asintió, ya alcanzando su teléfono. «Voy a contactar a un abogado que conozco, especializado en casos de divorcio complejos. Es agresiva, no se anda con rodeos y tiene un historial excelente en casos como este». «Perfecto», dijo Guadalupe. «También quiero que sigas investigando. Si Miguel ocultó estos activos, ¿qué más está escondiendo? Necesito saber todo». Durante las siguientes 2 semanas, Guadalupe se sumergió en preparaciones legales. Conoció a la abogada que Roberto recomendó, una mujer llamada Marisol Campos, que tenía una reputación formidable en los tribunales de familia de la Ciudad de México. Marisol revisó toda la evidencia con ojo crítico y confirmó que tenían un caso extremadamente sólido. «Vamos a destruirlos», dijo Marisol con una sonrisa depredadora. «Para cuando terminemos, Miguel va a desear haber sido honesto desde el principio». Pero preparar el caso también significaba revivir cada momento doloroso del matrimonio fallido. Guadalupe tuvo que proporcionar declaraciones detalladas, testimonios, evidencia de su propio comportamiento durante el matrimonio. Tuvo que admitir ante extraños los momentos más íntimos y humillantes de su vida. Hubo noches en las que se quedaba despierta hasta la madrugada, revisando documentos, hasta que las palabras se volvían borrosas. Hubo días en los que apenas podía levantarse de la cama, el peso de todo presionando sobre ella como una losa de concreto. Sofía se mudó temporalmente a su departamento, negándose a dejarla sola durante este proceso. «No tienes que ser fuerte todo el tiempo», le recordaba Sofía cuando encontraba a Guadalupe llorando en la regadera o mirando al vacío desde el balcón. «Está bien sentir todo esto, está bien estar rota, solo no te quedes así para siempre». El día que Marisol finalmente presentó la moción ante el tribunal fue surreal. Guadalupe se vistió con su mejor traje sastre negro, se maquilló cuidadosamente para ocultar las ojeras y las señales de noches sin dormir, y caminó hacia el juzgado con la cabeza en alto. Sabía que en cuestión de horas, Miguel y Valeria recibirían notificación de la demanda. Sabía que el infierno estaba a punto de desatarse. Esa tarde, su teléfono comenzó a sonar incesantemente. Miguel primero, luego Valeria, luego su madre, luego amigos mutuos. Guadalupe bloqueó todos los números bajo consejo de Marisol. Cualquier comunicación ahora tenía que pasar a través de los abogados, pero hubo una llamada que sí contestó. Era su padre, un hombre de 70 años que había permanecido silencioso durante todo el drama familiar. «Mija», dijo su voz cansada pero firme, «tu madre está furiosa contigo. Dice que estás destruyendo a la familia, pero yo quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Estás luchando por lo que es correcto. Eso toma coraje». Guadalupe sintió lágrimas correr por sus mejillas. «Gracias, papá. Tu hermana cometió un error terrible», continuó su padre. «Y Miguel, bueno, siempre supe que ese hombre no era suficientemente bueno para ti. Haz lo que tengas que hacer, hija. Tienes mi apoyo». Esa conversación le dio a Guadalupe la fuerza para continuar cuando todo dentro de ella quería colapsar. La batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. Tenía aliados, tenía evidencia, y más importante, tenía la verdad de su lado. El juicio preliminar se llevó a cabo 6 semanas después en un juzgado familiar en el centro de la Ciudad de México. La sala era pequeña y formal, con paredes color beige y filas de asientos de madera desgastados por décadas de dramas familiares. Guadalupe llegó temprano, acompañada por Sofía y Marisol, vestida con un traje gris oscuro que proyectaba seriedad y determinación. Cuando Miguel entró con su abogado,
un hombre mayor con traje caro y actitud arrogante. Sus ojos se encontraron brevemente. Guadalupe vio sorpresa en su rostro, como si no hubiera creído realmente que ella llegaría tan lejos. Valeria no estaba presente. Según los rumores, estaba en casa con el bebé, demasiado frágil emocionalmente para enfrentar las consecuencias de sus acciones. El juez, una mujer de mediana edad con expresión severa y cabello recogido en un moño apretado, llamó al orden y comenzó revisando las mociones presentadas. Marisol se puso de pie con confianza, presentando metódicamente la evidencia que Roberto había reunido. Las fotografías del hotel, los registros telefónicos, los extractos bancarios que mostraban el fraude financiero. El abogado de Miguel intentó objetar repetidamente, argumentando que la evidencia había sido obtenida de manera cuestionable, que las fechas no eran concluyentes, que los activos ocultos eran simplemente una estrategia comercial legítima. Pero cada argumento se desmoronaba bajo el peso de la documentación que Marisol había preparado meticulosamente. «Su señoría», dijo Marisol, su voz llenando la sala con autoridad. «La evidencia es irrefutable. El señor Ramírez no solo mantuvo una relación extramarital con la hermana de mi clienta mientras todavía estaba legalmente casado, sino que también cometió fraude deliberado al ocultar millones de pesos en activos durante el proceso de divorcio. Este no es un simple caso de infidelidad, es un patrón sistemático de engaño, manipulación y abuso financiero». Guadalupe observaba a Miguel mientras Marisol hablaba. Lo vio encogerse en su asiento, su cara perdiendo color. El hombre arrogante que había salido del hospital hace meses, sonriendo con su bebé en brazos, parecía ahora pequeño e insignificante. El juez revisó los documentos en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, levantó la vista y habló. «Este tribunal encuentra mérito sustancial en las alegaciones presentadas por la demandante. Ordeno la reapertura del caso de divorcio y una revisión completa de todos los activos financieros del señor Ramírez. Además, concedo la moción para una prueba de paternidad del menor Matías Ramírez. El señor Ramírez tiene 2 semanas para cumplir voluntariamente con la prueba, o este tribunal emitirá una orden judicial obligatoria». El mazo golpeó la mesa con un sonido final que resonó en el silencio de la sala. Guadalupe sintió que sus piernas flaqueaban. Sofía la agarró del brazo sosteniéndola. «Lo lograste», susurró Sofía. «Lo lograste, Lupe». Afuera del juzgado, Marisol les explicó los próximos pasos. «Ahora viene la parte difícil. Miguel probablemente va a luchar con todo lo que tiene. Pero tenemos la ventaja, y él lo sabe. Mi apuesta es que intentará llegar a un acuerdo antes de que esto vaya a juicio completo. Un juicio público sería devastador para su reputación y su negocio». «No quiero un acuerdo», dijo Guadalupe firmemente. «Quiero que esto vaya a juicio. Quiero que todo salga a la luz». Marisol la estudió con aprobación. «Eso puede ser muy duro emocionalmente. ¿Estás segura?» «Completamente segura». Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del caso se filtró a amigos y conocidos, y Guadalupe se encontró en el centro de un huracán de opiniones. Algunos la apoyaban, admirando su coraje. Otros la criticaban, acusándola de ser vengativa y destruir a su familia. Su madre dejó varios mensajes de voz, suplicándole que dejara todo ir, que pensara en la familia, que protegiera el nombre de los Salazar, pero también recibió apoyo inesperado. Antiguas amigas del matrimonio que habían tomado distancia después del divorcio comenzaron a contactarla, confesando que siempre habían sospechado algo entre Miguel y Valeria, pero no habían sabido cómo decirle. Colegas de trabajo la invitaban a tomar café, ofreciendo oídos comprensivos y palabras de aliento. 2 semanas después, llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Miguel había cedido a la presión y había proporcionado las muestras requeridas. Guadalupe estaba en la oficina de Marisol cuando abrieron el sobre sellado. «Positivo», leyó Marisol. «Miguel Ramírez es el padre biológico de Matías Ramírez, con una certeza del 99.9%. Guadalupe sintió una mezcla extraña de triunfo y tristeza. Triunfo porque tenía la prueba definitiva que necesitaba. Tristeza, porque eso significaba que el bebé inocente en el centro de todo esto tendría que crecer sabiendo las circunstancias sórdidas de su concepción. «Con esto», dijo Marisol,
Podemos calcular aproximadamente la fecha de concepción, y esa fecha cae justo en medio del período en que tenemos evidencia fotográfica de Miguel y Valeria en el hotel. Es concluyente. 3 días después, el abogado de Miguel solicitó una reunión urgente. Se llevó a cabo en una sala de conferencias neutral, todos sentados alrededor de una mesa larga de caoba. Miguel se veía demacrado, con ojeras profundas y una expresión derrotada. Su abogado colocó una carpeta sobre la mesa. «Mi cliente está dispuesto a llegar a un acuerdo», anunció el abogado. «Está preparado para reconocer que cometió errores y compensar a la señora Salazar de manera justa». «¿Errores?», repitió Guadalupe, su voz fría. «¿Así llamas al adulterio y el fraude financiero? ¿Errores?». Miguel la miró directamente por primera vez. «Lupe, por favor. Sé que te lastimé. Sé que lo que hice fue imperdonable. Pero si esto va a juicio completo, va a destruir a todos. A mí, a Valeria, al bebé, incluso a ti. ¿Eso es lo que realmente quieres?». «Lo que quiero», dijo Guadalupe lentamente, «es justicia. Quiero que admitas públicamente lo que hiciste. Quiero que devuelvas todo el dinero que me robaste durante el divorcio. Y quiero que te hagas responsable de tus acciones». Marisol intervino. «Mi clienta está dispuesta a considerar un acuerdo bajo las siguientes condiciones. Primera, el señor Ramírez debe transferir el 50% de todos los activos ocultos a la señora Salazar, incluyendo las propiedades en Playa del Carmen y Valle de Bravo. Segunda, debe presentar una disculpa pública reconociendo su adulterio y fraude. Tercera, debe pagar todos los costos legales incurridos por la señora Salazar en esta investigación». El abogado de Miguel palideció. Eso es excesivo. Está hablando de millones de pesos que legalmente le pertenecen a mi clienta», replicó Marisol. «El señor Ramírez cometió fraude. Si esto va a juicio, no solo perderá esos activos, sino que también enfrentará cargos criminales. Este acuerdo es generoso, considerando las circunstancias». La reunión se extendió por horas, con el abogado de Miguel intentando negociar términos más favorables. Pero Guadalupe se mantuvo firme. Ya no era la mujer que había firmado papeles de divorcio sin cuestionar, aceptando las mentiras de Miguel sobre no tener nada que dividir. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que conocía su valor. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas a través de las ventanas de la sala de conferencias, Miguel cedió. Firmaría el acuerdo, transferiría los activos, haría la disculpa pública. A cambio, Guadalupe no presentaría cargos criminales y mantendría ciertos detalles privados fuera del registro público para proteger al bebé. Cuando todos firmaron los documentos, Guadalupe sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. No era exactamente la victoria total que había imaginado, pero era justicia, era reconocimiento, era cierre. Al salir del edificio, Sofía la esperaba en el vestíbulo. «¿Cómo fue?». «Terminó», dijo Guadalupe simplemente. «Finalmente terminó». Las dos amigas caminaron juntas por las calles de la Ciudad de México mientras caía la noche. La ciudad vibraba con vida a su alrededor. Vendedores ambulantes pregonaban sus productos. Músicos callejeros tocaban en las esquinas. Parejas paseaban de la mano. La vida continuaba, indiferente a los dramas personales que se desarrollaban en sus edificios y oficinas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Sofía. Guadalupe pensó en ello. Tenía recursos financieros ahora, recursos que Miguel había intentado robarle. Tenía su negocio, que había crecido durante estos meses difíciles. Tenía amigos leales y la certeza de que había luchado por lo correcto. Pero sobre todo, tenía algo que había perdido durante años de matrimonio tóxico. Tenía su propia voz de vuelta. «Voy a vivir», respondió finalmente. «Voy a expandir mi negocio. Voy a viajar. Voy a hacer todas las cosas que pospuse porque estaba demasiado ocupada, tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Voy a ser feliz, Sophie, de verdad feliz, no solo pretendiendo serlo». Meses después, Guadalupe estaba en la terraza de su nueva oficina, un espacio luminoso en la colonia Roma que había comprado con parte del acuerdo. Su negocio de consultoría había triplicado su tamaño, ahora empleaba a 5 personas y tenía clientes en todo el país. Miraba hacia la ciudad que se extendía ante ella, las montañas distantes apenas visibles a través de la bruma. Su teléfono vibró con un mensaje de su padre.
Vi tu entrevista en el periódico sobre emprendimiento femenino. Estoy muy orgulloso de ti, mija. Guadalupe sonrió. La entrevista había mencionado brevemente su divorcio y su lucha legal, pero se había enfocado principalmente en cómo había construido su negocio desde cero, cómo había convertido el dolor en propósito. Se había vuelto inesperadamente una especie de figura inspiradora para otras mujeres pasando por situaciones similares. No había vuelto a hablar con Valeria. Su hermana había intentado contactarla varias veces, pero Guadalupe no estaba lista. Quizás algún día, cuando las heridas no fueran tan frescas, cuando pudiera pensar en ella sin sentir rabia. Pero ese día no había llegado todavía, y estaba en paz con eso. Miguel cumplió con todos los términos del acuerdo. La disculpa pública había sido difícil de leer, llena de justificaciones y media verdades, pero al menos era un reconocimiento público de lo que había hecho. Las propiedades fueron transferidas, el dinero depositado. Guadalupe donó una parte sustancial a organizaciones que ayudaban a mujeres atravesando divorcios difíciles. La herida de la traición nunca desaparecería completamente. Había cicatrizado, pero la marca permanecería siempre. Pero Guadalupe había aprendido que las cicatrices no eran señales de debilidad, eran evidencia de batallas sobrevividas, de fuerza descubierta en los lugares más oscuros. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras, Guadalupe levantó su copa de vino en un brindis silencioso, por las segundas oportunidades, por la justicia, por el coraje de luchar cuando todo parecía perdido, y sobre todo por ella misma, por la mujer que había sido, la que era ahora y la que todavía estaba por llegar a ser. La ciudad continuaba su pulso eterno debajo de ella, millones de historias desarrollándose simultáneamente, y ahora su historia tenía un nuevo capítulo, uno que ella escribiría en sus propios términos.